Hermanos y amigos, ¿cómo están? Qué gusto, qué bendición saludarles en nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a concluir el capítulo 27 del libro del profeta Isaías, donde hemos transitado este viaje a lo largo de estos 27 capítulos, donde hemos aprendido, donde hemos sido confrontados, donde también el Señor nos invita para que tomemos decisiones y sobre todo nos hace ver las cosas que sucedieron, pero también las cosas que sucederán. Y espero en Dios que esta lectura pueda ser de bendición y dejemos que Dios hable a nuestra vida. Queremos agradecerle que comparta la lectura con sus contactos, que nos escriba, que nos salude. Muchas gracias sobre todo por sus oraciones, por todo el ministerio de lecturas bíblicas matutinas. Así que, donde quiera que se encuentre, gracias por permitirnos entrar hasta su hogar. Gracias por permitirnos entrar hasta donde quiera que usted nos esté escuchando, a la hora que lo esté haciendo. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Vamos a leer la palabra de Dios en estos versículos, del versículo 10 al versículo número 13. Dice así: porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pasará el becerro, allí tendrá su majada y acabarán sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Amén. Hagamos unas breves consideraciones de estos versículos. Bien, pues notamos que Isaías vuelve una vez más nuestra atención hacia los enemigos del Señor, hacia los incrédulos. La ciudad fortificada será desolada. Esta ciudad representa a quienes confiaban más en ellos mismos que en el Todopoderoso. Han fortificado la ciudad contra los desastres y los problemas, pero todos sus esfuerzos no pudieron cambiar el juicio de Dios. Queridos hermanos y amigos, podemos también entender en esa lectura y recordar cuando los asirios invadieron Israel y destruyeron Samaria en el año 722 a.C. Durante el ministerio de Isaías, quien quizás escribió seguramente estas palabras con gran pesar al ver lo que vendría, incluso lo ha manifestado así en algunos capítulos. Al ver todo lo que venía, sintió un gran pesar en su corazón por lo que vendría, por el montón de ruinas que quedaría en la capital del reino del norte. Cuando él pudo ver lo que le acontecería a esta ciudad, sería algo muy tremendo. Isaías pudo ver los escombros, sí, pudo ver cómo terminó también no solamente la capital del norte, sino también Babilonia, la capital de Nabucodonosor, y Nínive, la capital de los asirios. En todo esto podemos ver cómo se cumplió la profecía y solo quedó montones de ruinas, donde el ganado pastaba a las ramas y las mujeres las recogían ya secas para sus fogatas. Sí, donde una vez marcharon poderosos ejércitos, haciendo despliegue de su poder, y se reunieron embajadores para tratar los asuntos. Después del juicio divino, solo quedó una ciudad desolada
y en ruinas. Hermanos y amigos, aquí Isaías nos está presentando también cuán diferente es el trato que el pueblo de Dios recibió cuando dice, no hay enojo en mí, y ahora dice que no tiene compasión y tampoco muestra misericordia. Las ruinas son las de quienes no han tomado en serio la palabra de Dios y no han buscado al Señor porque confiaron en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, y ese pueblo careció de entendimiento. Pero al final habrá un definitivo día de trilla. De vez en cuando el Señor separará a los suyos de los incrédulos mediante el juicio y la prueba, pero llegará un momento en que la cosecha del Señor será completa y terminante. En tanto que en estos capítulos hemos vuelto la atención primero a aquellos que esperaban en el Señor y confiaron en el Señor, pero después se dirige hacia los enemigos de Dios, hacia los que se han resistido al llamado de Dios. Mientras seguimos leyendo, vamos a notar, hermanos y amigos, que todo lo que aquí se escribe, tal como el profeta lo pudo ver, tal como el profeta lo pudo entender, se estaba refiriendo a que venía algo a ese tiempo. Venía justamente el juicio de Dios. La visión de Isaías muestra incluso ciudades, muestra lugares, muestra condición en lo que quedarán aquellos pueblos, como ya lo hemos visto. Pero también vemos en esta lectura que Isaías hace una conclusión, y la conclusión es la separación que hace Dios de aquellos que le obedecen, que le aman y que confían en Él. Dice el último versículo: acontecerá también en aquel día que tocará gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Hermanos y amigos, no hay duda que aquí encontramos algunos hermosos y consoladores pasajes. No hay duda que estos capítulos también que hemos leído, y en este capítulo 27 contiene mensajes que deben de ser tomados también con gratitud por lo que Dios hizo. No hay duda que una y otra vez el profeta dirige nuestra atención para que veamos que el Señor cumple su palabra, que el Señor separa la cizaña entre el trigo, que el Señor conoce a los que son suyos, que ciertamente su pueblo también recibió juicio y reprensión, pero de Él tuvo misericordia. Y de aquellos pueblos enemigos de Dios fueron completamente destruidos porque no había en ellos un mínimo de arrepentimiento. Pero en el pueblo de Dios siempre hubo un remanente, siempre hubo alguien que esperara en las promesas de Dios. Por eso aquí el profeta también nos hace una separación siempre del pueblo de Dios, de los hijos de Israel. Como dice, seréis reunidos uno a uno. El Señor siempre tuvo misericordia de su pueblo y lo preservó para sus propósitos. Pero aquellos pueblos que fueron duros, que fueron idólatras, que no tuvieron un mínimo de conciencia en buscar a Dios, fueron desterrados, destruidos e incluso fueron sepultados en sus ruinas. Por eso yo le invito que vengamos al Señor y que estemos del lado correcto, que estemos del lado del pueblo de Dios, que aun cuando también Dios disciplina a su pueblo, pero siempre es su pueblo y no lo dejará para siempre. Pero aquellos que no quieren nada con Dios, que no son de su pueblo, serán raídos de la tierra de una manera completa y absoluta. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de venir al Señor y entregarle nuestra vida, nuestro corazón, y buscarle ahora que puede ser hallado. ¿Qué le parece si oramos y ponemos nuestra vida en las manos de Dios? Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos. Aplícala, Señor, a nuestro corazón. Aplícala, Señor, para que podamos tener un corazón hacia ti, una obediencia hacia ti, porque tú siempre
tienes misericordia de tu pueblo, aun cuando lo disciplinas también, aun cuando también tu pueblo es azotado, porque tú al que amas corriges. Sin embargo, nunca dejas de cumplir tu promesa de misericordia. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí los esperamos el día de mañana para continuar con capítulo nuevo, el capítulo 28. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.